Hoy aprenderás sobre la historia de la Biblia, desde la creación del universo hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Dios creó los cielos y la tierra y al hombre a su imagen. Adán y Eva pecaron y toda la raza humana fue sumergida en el pecado. Dios decidió borrar al hombre de la faz de la tierra mediante el diluvio, salvando a Noé y su familia. Más tarde, Dios escogió a Abraham para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Para ver la historia completa te invito a quedarte hasta el final de este video y conocer la historia completa de la Biblia como nunca antes la habías escuchado. Y recuerda que para más contenido como este puedes suscribirte a este canal. Abraham salió de Harán con 75 años. Dios le prometió un hijo, Isaac, quien sería padre de una numerosa nación. Sara, su esposa, dudó de la promesa de Dios y le dio a Abraham a su sierva Agar, quien tuvo a Ismael, padre de los árabes. Años después, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y le prometió que sus descendientes serían numerosos como las estrellas del cielo. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. La familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas que se multiplicaron asombrosamente. Después de 400 años en Egipto salieron bajo el liderazgo de Moisés con 2 millones de personas. El viaje a la tierra prometida tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Finalmente, Josué y Caleb, los únicos espías fieles, entraron a la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Josué guió al pueblo a la tierra prometida. Luego de un extenso periodo de inestabilidad, los jueces gobernaron Israel, seguidos por la monarquía. Saúl fue el primer rey, seguido por David y Salomón. El reino se dividió después de la muerte de Salomón debido a los elevados impuestos. El reino del norte duró 209 años con 19 reyes injustos que siguieron los caminos de Jeroboam, construyendo templos con becerros de oro. Dios levantó profetas como Elías y Eliseo para denunciar el pecado, pero Israel no escuchó. Asiria conquistó Israel y llevó al pueblo al cautiverio. El reino del sur duró 345 años con algunos reyes piadosos. Dios envió profetas como Isaías y Jeremías, pero Judá también se corrompió y fue llevado al cautiverio babilónico. Después de 70 años, el pueblo regresó a su tierra. El pueblo judío regresó a Canaán bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Enfrentaron oposición de los samaritanos y el rey persa. Después de una pausa, el trabajo se reanudó bajo los profetas Ageo y Zacarías. Más tarde, la gente se volvió indiferente a Dios y se corrompió. Malaquías llamó al arrepentimiento antes del periodo interbíblico. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y se extendió la cultura helenística. Los Ptolomeos y los Seleucidas lucharon por el control de Israel. Antíoco Epifanes enfureció a los judíos sacrificando un cerdo en el templo. Judas Macabeo ganó la guerra de los Macabíos. Roma conquistó Jerusalén y Herodes el Grande reinó, ampliando el templo y construyendo el puerto de Cesarea. Herodes, temiendo por su poder, mató a su esposa y a sus hijos. Tras su muerte, su reino fue dividido entre sus hijos. Judea quedó bajo el dominio de Roma, lo que provocó la esperanza en el Mesías. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. A los 30 años, comenzó su ministerio tras ser bautizado en el Jordán. En el desierto fue tentado por el diablo, pero lo derrotó con la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, predicó, sanó y liberó a los oprimidos en Galilea, Samaria y Judea. Llamó a 12 apóstoles y los capacitó. Murió en la cruz para salvarnos y resucitó al tercer día. Envió el Espíritu Santo a sus discípulos y la iglesia explotó en Jerusalén. Felipe predicó en Samaria y los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió a los gentiles con la conversión de Saulo de Tarso. Pablo realizó 3 viajes misioneros, estableciendo iglesias y escribiendo cartas. La ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes albergaba el templo de la diosa Diana, un majestuoso palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Antes de continuar con esta historia, si te está gustando no olvides apoyar este canal con un like. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo videos como este. Durante los años de Pablo en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia.
como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Hierápolis y Colosas. Sin embargo, una hambruna asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, lo que provocó la expulsión de los judíos de Roma, como se registra en el libro de Hechos 18:2. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse hacia Jerusalén, informó a los ancianos de Efeso de las dificultades y tribulaciones que le esperaban en cada ciudad. No obstante, Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más profunda, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia. A pesar de traer una importante ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado por los judíos durante 2 años bajo el gobierno de los gobernadores Félix y Festo. Frente a Festo, Pablo utilizó los privilegios de su ciudadanía romana y eligió ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio enfrentó un terrible naufragio, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, tal como Dios le había prometido a Pablo. En la isla de Malta donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente e incluso usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Por lo tanto, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Pablo permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada en Roma, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución de la iglesia cambió de religiosa a política, y Pablo volvió a prisión encerrado en un calabozo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, se quemó. Nerón, el emperador vestido de actor, subió a lo alto de la Torre de Ma, desde donde observó el asombroso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de fuego, y cuando las llamas se apagaron, el 70% de la ciudad fue destruida. De los barrios de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas, y los 4 barrios densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos por el incendio de Roma. Comenzó una brutal persecución a la iglesia. Faltaba madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes fueron atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar a los caballeros de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relataba la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando sin embargo un bendito legado para las generaciones posteriores, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito durante un periodo de 50 años y contiene 4 libros gráficos, los 4 Evangelios. 3 de ellos son sinópticos, es decir, se escribieron desde la misma perspectiva, los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El enfoque de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos, escrito para los judíos. Contiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El enfoque de Marcos es presentar a Jesús como un siervo, escrito para los romanos. Es el evangelio que se enfoca en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas se enfoca en Jesús como el Hijo del Hombre. Juan se escribió para refutar el gnosticismo y demuestra que Jesús es Dios y hombre. Los Hechos de los Apóstoles reportan hechos de la iglesia primitiva. Las cartas de Pablo son a iglesias y a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos es para judíos tentados a volver a su fe. Las cartas generales son de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y el Apocalipsis, por su parte, narra la victoria de Cristo y su iglesia. Luego de haber visto la historia de la Biblia desde otra perspectiva, como probablemente nunca la habías visto, quiero preguntarte, ¿estás de acuerdo con lo que planteamos en este video? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para encontrar más contenido como este. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.